Si arreglo el tractor, ¿me da trabajo?, dijo el niño. Horas después, el hacendado lloró. ¿Puede un niño hambriento convertirse en el salvador de una hacienda entera? En los campos secos de Jalisco, donde la esperanza parecía enterrada bajo la sequía, un pequeño de 12 años desafió lo imposible y despertó el rugido de un tractor olvidado. Lo que comenzó como un acto de necesidad pronto se transformó en una lección de fe, coraje y milagros cotidianos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia te mostrará cómo lo más pequeño puede sostener lo más grande. La tierra agrietada de Jalisco parecía un espejo roto bajo el sol. Don Esteban, con las manos cansadas y el rostro endurecido por los años, miraba su tractor inmóvil como quien observa a un ser querido en agonía. Cada día que pasaba sin arar los campos era un golpe directo a la esperanza de salvar la cosecha. Había traído mecánicos de pueblos cercanos, hombres con experiencia y herramientas modernas, pero ninguno logró devolverle la vida a esa máquina. Lo que estaba en juego no era solo su hacienda, sino el pan de decenas de familias. En medio de ese panorama había un detalle fácil de pasar por alto: un niño sentado bajo la sombra de un mezquite, en silencio absoluto. No pedía nada, no interrumpía, solo observaba con ojos que hablaban más que cualquier palabra. El estómago le gruñía, vacío de días, pero el fuego en su mirada lo mantenía firme. A diferencia de los hombres que ya habían fallado, ese niño no veía solo hierro, veía un desafío que ardía como una chispa en su interior. Así como en la vida muchas veces los adultos se rinden al primer fracaso, también en los campos de Jalisco reinaba ese aire de derrota. El tractor era símbolo de un imposible, una muralla que nadie podía escalar. Sin embargo, aquel niño recordaba a tantos pequeños que, aun siendo los menores de su casa o de su escuela, encontraron la valentía de dar un paso adelante. Como David ante Goliat, parecía dispuesto a enfrentar lo que para otros era invencible. El sol partía el cielo, y don Esteban mascullaba maldiciones con cada minuto que pasaba sin solución. La sequía había puesto a prueba su fe y su paciencia, y ambas parecían romperse. ¿Cómo confiar en que habría lluvia si ni siquiera había un tractor para preparar la tierra? Pero es en los momentos de mayor sequía, del campo o del corazón, cuando Dios suele levantar a alguien inesperado, alguien que los demás ni siquiera considerarían. Ese alguien, en este caso, era un muchacho de apenas 12 años. Nadie lo invitó a estar allí, pero su silencio era como un susurro insistente, una certeza que no lo dejaba apartar los ojos de aquella máquina. La necesidad de pan lo había traído, pero la fe escondida en su interior lo mantenía firme, esperando el instante en que podría ofrecer lo poco que tenía: sus manos pequeñas, su oído atento y una valentía que parecía más grande que él mismo. Y mientras los jornaleros se resignaban, aquel niño veía una oportunidad. No era un milagro espectacular ni una visión celestial, era la convicción sencilla de que hasta un corazón pequeño puede hacer temblar montañas si está dispuesto a creer. En su interior, la pregunta ya había sido formulada, aunque aún no pronunciada: ¿y si fuera él quien lograra lo imposible? Mateo no era un desconocido en la pobreza. Tenía apenas 12 años. Pero su vida ya estaba marcada por la dureza de días repetidos, tortillas frías como único alimento, noches con el estómago vacío y la ropa impregnada de polvo. Su tesoro más grande no era oro ni juguetes, sino una bolsa pequeña llena de herramientas oxidadas que había rescatado de basureros y talleres. Aquellas piezas, aunque gastadas, eran como espadas y escudos en manos de un guerrero que se negaba a rendirse. El día en que reunió valor para acercarse al hacendado, sus palabras temblaron como hojas en el viento, pero su mirada se mantuvo firme. «Señor, si lo arreglo, ¿me dará trabajo?». No era una pregunta inocente.
Era un clamor nacido de la necesidad y la fe. Don Esteban, curtido por años de desconfianza, soltó una risa incrédula. ¿Cómo podía un niño, con el cuerpo frágil y las manos pequeñas, solucionar lo que los adultos no habían podido? En la vida pasa lo mismo. Muchos juzgan por la apariencia y olvidan que el valor no siempre viene acompañado de fuerza física ni de títulos colgados en la pared. A veces, quien menos se espera es el que más sorprende. Mateo representaba esa verdad. Aunque a los ojos del mundo parecía un mendigo, en su interior latía un corazón decidido a demostrar lo contrario. El contraste era evidente. De un lado, la risa de burla que trataba de apagar cualquier esperanza. Del otro, la voz de un niño que no pedía limosna, sino una oportunidad. Esa escena recuerda a tantas ocasiones en que jóvenes, alzando la voz en medio del desprecio, mostraron que el coraje puede brotar incluso en la debilidad. Porque lo importante no es cuántos dudan de ti, sino cuán dispuesto estás a creer en lo que llevas dentro. Mateo sostenía aquella pequeña bolsa de herramientas como si fueran llaves de un destino que todavía no entendía. No pidió dinero adelantado, no prometió maravillas, solo ofreció lo único que tenía: trabajo, dedicación y fe. Lo que para don Esteban era motivo de burla, para el cielo era el inicio de una historia distinta. Ese instante, tan simple a los ojos de todos, se convirtió en un punto de quiebre. Igual que cuando un niño decide defender a su hermano en la escuela, aunque tiemble, o cuando alguien dice la verdad, aún sabiendo que puede perder amigos. Esos momentos pequeños son semillas que, si se cuidan, se transforman en árboles frondosos. Y así, sin saberlo, Mateo estaba plantando la semilla de un futuro que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una hacienda. Mateo no pidió más que un instante de silencio. Se inclinó sobre el tractor como quien se acerca a un enfermo grave. Pegó el oído al hierro y con esa sensibilidad que solo da la experiencia temprana, escuchó lo que nadie había notado. Era como un médico de hierro, capaz de descifrar los susurros de un corazón mecánico. Don Esteban, que había comenzado a reírse de él, guardó silencio al ver la seguridad con la que el niño señalaba la falla. La curiosidad reemplazó la burla. Los jornaleros se miraban entre sí. ¿Cómo aquel pequeño sabía lo que expertos habían pasado por alto? Nadie entendía que la fe, unida a la necesidad, abre sentidos que otros tienen dormidos. En el sol ardiente del día siguiente, Mateo tomó el reto de desmontar pieza por pieza. No había duda en sus manos pequeñas, solo una firmeza extraña que infundía respeto. Y es que la vida nos enseña que, a veces, el que menos tiene es el que más aprende a escuchar. Así como un pastor que reconoce cada sonido de su rebaño, Mateo distinguía cada vibración del motor. Esa capacidad de atención profunda no nace de la abundancia, sino de la escasez y la necesidad de sobrevivir. De ahí venía su don, escuchar donde otros solo oían ruido. Cada tornillo que giraba era un acto de confianza. El sudor le resbalaba por la frente, pero no se detenía. El aire seco parecía sostener la respiración de toda la hacienda, esperando ver si el pequeño caería en el mismo fracaso que los demás. Y sin embargo, él seguía como quien avanza paso a paso en un camino incierto, sabiendo que no puede retroceder. Lo mismo sucede cuando un niño decide estudiar aunque le falte luz, o cuando una familia ora aunque las respuestas tarden en llegar. En lo pequeño, en lo aparentemente insignificante, se esconde la grandeza de la perseverancia. Mateo no lo sabía, pero estaba enseñando a todos que la fe no consiste en grandes discursos, sino en avanzar aun cuando las fuerzas parecen mínimas. ¿Y tú? Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios,
porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Cada clic, cada palabra tuya, nos ayuda a seguir compartiendo milagros escondidos en la vida cotidiana, como el de un niño que escuchó a un tractor y cambió el destino de muchos. Y entonces, lo que parecía una locura se volvió realidad. Tras horas bajo el sol que quemaba como brasas, Mateo encendió el motor y el viejo tractor rugió con fuerza, como si despertara de un largo sueño. Ese ruido, que antes era silencio y derrota, ahora era música para toda la hacienda. Don Esteban, que había visto morir su esperanza, se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como platos. Los jornaleros, acostumbrados a ver al niño como un simple mendigo, lo miraron con una mezcla de sorpresa y admiración. Nadie decía nada, pero en sus rostros se dibujaba la misma pregunta: ¿cómo pudo hacerlo? Y sin buscar títulos ni aplausos, el pequeño solo apretaba las manos sucias de grasa, con la humildad de quien sabe que el verdadero triunfo es servir. Ese rugido del tractor no fue solo un arreglo mecánico, fue un renacer de la fe, así como cuando alguien recupera la confianza después de caer, o cuando una familia vuelve a creer en la esperanza tras largos días de angustia. Lo que se había roto ya no era solo hierro, era también la seguridad de una comunidad entera. Don Esteban, acostumbrado a mandar con dureza, sintió que algo dentro de él se quebraba. Por primera vez en mucho tiempo miraba a alguien con respeto sincero, y ese alguien era un niño de apenas 12 años. A partir de ese instante dejó de ser el muchacho hambriento para convertirse en un nombre que resonaba en toda la hacienda: el niño mecánico. Ese título no lo dieron las herramientas ni el azar, lo dieron los testigos que vieron cómo un pequeño fue capaz de lograr lo que todos habían declarado imposible. Y así ocurre también en la vida. Los verdaderos nombres, los que nos definen, nacen de nuestras acciones más valientes. No se heredan, se conquistan. Lo que Mateo encendió no fue solo un motor, fue un legado. Cada pistón que volvió a moverse era como un recordatorio. Incluso cuando todo parece perdido, basta la fe y el coraje de un corazón decidido para cambiar la historia. Y en ese campo seco de Jalisco, el rugido del tractor se transformó en un himno de esperanza. El milagro del tractor fue apenas el inicio. Días después, don Esteban cayó enfermo y tuvo que abandonar la hacienda por un tiempo. La noticia corrió como viento seco. ¿Qué sería de los nogales sin su dueño? Las deudas presionaban, la sequía apretaba y la maquinaria amenazaba con fallar de nuevo. En ese vacío inesperado, todas las miradas se dirigieron al mismo lugar, hacia Mateo, el niño que había hecho lo imposible. Con tan solo 12 años, se encontró frente a un desafío mucho más grande que un motor averiado. Ya no era una sola máquina, sino todo un sistema: bombas de agua que no daban abasto, canales de riego tapados, conexiones oxidadas que impedían el trabajo. Sin embargo, no huyó. Al contrario, tomó las herramientas con una calma que desarmaba a cualquiera. Parecía entender que su misión iba más allá de arreglar fierros. Se trataba de mantener viva la esperanza de todos. En medio de esa batalla apareció Isabel, la sobrina de don Esteban. Joven y decidida, comprendió que no podía dejar solo al pequeño. A su lado, Mateo encontró no solo apoyo, sino también alguien que creía en él. Esa alianza de un niño con una muchacha de fe encendió en la hacienda una nueva certeza. No estaban solos. Dios los estaba acompañando a través de sus manos. Cada día era una lucha distinta. Había jornadas en que el cansancio casi lo doblaba, pero bastaba con ver a los jornaleros confiando en él para volver a levantarse. Y esa es la enseñanza. La fe no consiste en no cansarse nunca, sino en seguir adelante incluso cuando el cuerpo tiembla. Los niños, al igual que Mateo, pueden descubrir que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino caminar a pesar de él. Es así como surgen los héroes silenciosos,
Pequeños que, aun sin títulos ni edad, deciden dar el paso que los adultos no se atreven. Igual que aquel niño que defendió a su hermano mayor en la escuela, o la niña que decidió decir la verdad, aunque la culparan. Lo extraordinario nace de lo cotidiano cuando hay fe y amor en el corazón. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Historias como la de Mateo nos recuerdan que hasta los más pequeños pueden cargar con lo más grande cuando la fuerza de lo alto los respalda. Los jornaleros, hombres curtidos por el sol y la tierra, comenzaron a seguir cada palabra de Mateo. Lo que al inicio parecía absurdo, obedecer a un niño, pronto se transformó en costumbre. Él no gritaba ni imponía. Hablaba con claridad y convicción. Sus indicaciones eran sencillas, pero llenas de propósito, y cada reparación que lograba era vista como un pequeño milagro. El campo, antes sumido en la desesperanza, respiraba un aire distinto. Cada bomba de agua que funcionaba, cada conexión reparada, era un recordatorio de que la lucha no estaba perdida. Y eso sucede también en la vida. Cuando todo parece derrumbarse, Dios puede levantar a alguien pequeño para recordarnos que aún hay salida. La fe se enciende como una chispa que ilumina incluso en la noche más oscura. Muchos no podían creer lo que veían. El mendigo que llegó pidiendo pan ahora sostenía sobre sus hombros la responsabilidad de familias enteras. Pero Mateo no se enorgullecía de ello, porque entendía que su fuerza no venía solo de sus manos, sino de lo alto. Igual que un niño que ora antes de dormir y encuentra paz en medio del miedo, Mateo hallaba calma en medio de la tormenta. La sequía no daba tregua, las deudas golpeaban como martillos, pero el pequeño no se quebraba. Con cada jornada, su carácter se forjaba como el acero al fuego. Y eso enseñaba a todos que las dificultades no vienen para destruirnos, sino para hacernos más fuertes, más firmes, más humanos. Como cuando un joven cae en un error y en lugar de rendirse, lo convierte en una oportunidad para aprender y levantarse. Los adultos de la hacienda comenzaron a llamarlo guía, aunque nunca usaron esa palabra en voz alta. En sus corazones lo sabían. Seguían a un niño porque su fe era más grande que la de cualquiera. Y allí está la enseñanza. La autoridad verdadera no nace de la edad ni de la fuerza, sino de la capacidad de inspirar confianza y esperanza. Así, Los Nogales dejó de ser un lugar marcado por el fracaso y se transformó en un campo de resistencia y fe. Mateo no era consciente del todo, pero estaba escribiendo con su vida una lección eterna, que el coraje de un pequeño, sostenido por la fe, puede sostener incluso el peso de un mundo entero. Cuando don Esteban regresó a la hacienda, esperaba encontrar ruina. Imaginaba los campos secos, los jornaleros dispersos y las deudas consumiendo lo poco que quedaba. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Los Nogales seguía en pie. El tractor trabajaba, el agua corría por los canales de riego y la gente sonreía con una fe renovada. Y al centro de todo eso no estaba un capataz experimentado ni un ingeniero, sino un niño de 12 años. El hacendado, hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido, sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que alguien tan pequeño pudiera sostener lo que ni él mismo había podido. Frente a todos, miró a Mateo y pronunció palabras que marcaron un antes y un después. Tú no eres solo un ayudante, eres parte de mi familia. En esos instantes sencillos se revelan los milagros más grandes, cuando alguien que fue despreciado recibe un lugar de honor. Lo que comenzó como un reto imposible se había transformado en hogar. Mateo ya no era el mendigo que pedía pan, era el corazón de una hacienda entera. Así sucede también en la vida. A veces el rechazo inicial es solo el preludio de la aceptación más profunda.
Lo importante es mantenerse firme, aun cuando el mundo entero te dice, no puedes. Ese día nació un legado. Los jornaleros contaban la historia una y otra vez. El niño que devolvió la vida a un tractor muerto y que con fe y coraje mantuvo viva la esperanza de todos. Y cada vez que la repetían, sus hijos aprendían que no hay límites para aquel que confía en lo alto y se atreve a dar un paso adelante. La hacienda, que antes era solo un lugar de trabajo, se convirtió en una familia extendida. Isabel, los jornaleros y don Esteban sabían que Dios había enviado a Mateo no solo para arreglar máquinas, sino para encender corazones. Y eso quedó grabado como una enseñanza eterna. Los pequeños, cuando se dejan guiar por la fe, pueden cargar sobre sí la misión de gigantes. El niño que una vez se acercó con hambre y miedo, ahora era llamado con respeto y gratitud. Y así, Los Nogales no solo recuperó sus campos, sino también su alma. Porque el verdadero milagro no fue que un tractor volviera a rugir, sino que un corazón pequeño se convirtiera en la luz que guió a todos hacia la esperanza. Lo que nació como la súplica de un niño, se convirtió en el legado de una familia y en la fe de toda una comunidad. Mateo no solo reparó máquinas, reparó corazones, demostrando que los milagros suelen venir en envolturas humildes. Y tú, que escuchaste esta historia, recuerda, no importa tu tamaño, sino la fuerza que llevas dentro. Dime en los comentarios qué enseñanza te dejó y si amas a Dios. Suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí encontrarás muchas más revelaciones que fortalecerán tu espíritu.